Sí, muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias a todas y a todos por asistir a esta convocatoria posterior a la reunión que acabamos de mantener del Consejo Rector del Patronato del Festival de Teatro Clásico de Mérida, donde hemos aprobado la programación de la 71ª edición. Una vez más, volvemos a contar con la prestigiosa dirección de Jesús Cimarro, que me acompaña en esta comparecencia, y la verdad es que son muchos años ya demostrando con Pentación Espectáculo que Extremadura no solo puede, sino que debía ser un destino turístico y cultural internacional y de primer nivel. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia de este elenco de actrices y de actores que van a pisar y disfrutar de la arena de nuestro Teatro Romano de Mérida. La verdad es que no debemos acostumbrarnos nunca a la belleza y no debemos dejar de asombrarnos ante la grandeza de lo que somos capaces de crear, de lo que algunos sois capaces de crear. No debemos dejar de asombrarnos de ese entorno privilegiado que hemos heredado y con legítimo orgullo compartimos con el mundo y que además ha sido y es testigo de nuestra historia. Este año celebramos, como digo, la 71ª edición de un certamen que nace en 1933 y que hoy ya se ha convertido en el festival de teatro clásico más antiguo y más prestigioso de nuestro país. Cada verano, la capital de Extremadura, Mérida, se transforma en ese punto de encuentro donde celebramos nuestras raíces y nos acercamos a la cultura clásica. Textos milenarios que hablan y tratan sobre las grandes motivaciones del ser humano y con los que nos seguimos preguntando por el amor, por la vida, por la justicia o por la trascendencia. Mérida se convierte en ese faro internacional que atrae a las mejores compañías de teatro, a los mejores actores y actrices y a espectadores de todo el mundo. Y para muestra, pues los datos. El año pasado vinieron a la capital extremeña 179.000 personas que pudieron disfrutar y vivieron la emoción de nuestro teatro, que se expande a través del mundo y extiende su prestigio y su calidad. La programación que va a presentar el director, que va a presentar Jesús, ha sido cuidadosamente seleccionada y, como él nos va a decir ahora, abarca todos los ámbitos, obras de estreno, musicales, danzas, numerosas actividades que van a tener presencia no solo aquí en Mérida, sino también en Medellín, en Regina y Madrid. Es un cartel ambicioso, diverso, accesible y es el fiel reflejo del absoluto compromiso que tenemos como Gobierno con la cultura, entendida no solo como alimento del espíritu, sino como ese desarrollo y ese motor de empleo y de turismo que es tan importante en Extremadura. Y este modelo que representa el festival, ese compromiso con la cultura, también se hace extensivo a toda Extremadura. Por ejemplo, Cáceres, que aspira a ser capital cultural europea en el año 2031, que es un objetivo que compartimos todas las administraciones, toda la comunidad, toda la sociedad civil y donde estamos poniendo mucha ilusión, mucho esfuerzo y, por supuesto, también recursos. Y la celebración, por primera vez en nuestro país y que también va a ser en Extremadura, del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, uno de los grandes eventos internacionales de la literatura en español y que va a traer a Extremadura, va a traer a nuestra región a los mejores escritores, pensadores y creadores de nuestro tiempo, una edición que además va a ser muy especial por el reciente fallecimiento del escritor. Extremadura es una comunidad autónoma que cree en la cultura y cree en la cultura como algo especial, no accesorio. Cree en la cultura como un motor de cambio, no como un complemento, y cree en la cultura como una herramienta de transformación y no como un mero reclamo. La cultura da y otorga a las personas mayor libertad, nos hace más críticos, nos hace solidarios y también nos hace más humanos en el sentido que apuntaba George Senard en su novela sobre Adriano. Lo humano me satisface, pues allí encuentro todo hasta lo eterno. El festival es un reflejo de esa Extremadura que se proyecta al mundo y lo hace con la fuerza inagotable del ayer y con el entusiasmo y con la vitalidad del hoy. Por eso, como os decía, no debemos dejar de asombrarnos nunca, no debemos acostumbrarnos a la belleza
ni dejar de sentir ese orgullo de pertenencia a una región y a una tierra capaz de inspirar, capaz de crear y de compartir. Y sin más, tiene la palabra el director del festival, Jesús Cimarro, pero antes quiero volver a agradecer una vez más su trabajo, su esfuerzo, su dedicación y que haya convertido este Festival de Teatro Clásico de Mérida en un evento, en una cita cultural internacional de la que todo el mundo habla y que estoy convencida de que es la envidia de muchas capitales del mundo. Así es que muchísimas gracias a todos. No pasa nada, nosotros solo ponemos el Teatro Romano. Bueno, buenos días, presidenta de la Junta de Extremadura. Muchísimas gracias, consejera Jesús, actores y actrices que estáis hoy aquí. Primero, daros las gracias, Jesús, por haber hecho este esfuerzo tan tremendo en tan poco tiempo, por tener una programación tan maravillosa y tan extensa. 42 días, ahora explicarás tú bien, de producciones, de programación, de obras en el Teatro Romano, aparte de las extensiones, aparte del Teatro Cine Maravilla, para Mérida es una oportunidad única. O sea, ser capital de la escena cultural en España durante 2 meses, julio y agosto. Que todo el mundo que venga y que visita Mérida no solo visita su patrimonio, sino quiere veros también a vosotras y a vosotros, a las actrices, a los actores, a los textos, en definitiva a lo que hace grande a este teatro que tantos años lleva siendo un referente. Y quiero aprovechar en este momento para agradecer también a mis actores y actrices de Mérida, los que están por aquí, que están mezclados, que mantienen viva durante todo el año y que encima forman parte protagonistas de esta maravillosa aventura que es el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y que no solamente participan en las producciones, sino que también están fuera en la calle, porque una de las ideas que ha tenido este ayuntamiento siempre es llevar el teatro a los barrios, y tenemos un programa muy bonito, se llama el Teatro en Barrio, que lleva Te Apetece, o Héroes y Heroínas, que hace para los niños el teatro también en la Plaza España. Así que para nosotros es un proyecto de vida, es un proyecto de cultura, un proyecto de amor y de pasión por el teatro y por la cultura, y estoy enormemente agradecido de poder participar un año más como ayuntamiento, no solo como miembro del patronato, sino también por hacerlo. Un último consejo a los nuevos, los que venís por primera vez, los de Mérida esto ya lo saben de sobra. Cuando termine vuestra actuación, no olvidéis besar el último escalón de la valva regia para poder volver otra vez, porque seguramente que volveréis y nosotros estaremos encantados de que volváis. Así que espero que estéis como en casa, os sentáis como en casa, no solamente en el teatro y en el recinto, sino en la calle, que os van a tratar desde luego como en ningún otro sitio. Muchísimas gracias a todos y a todas. Buenos días, presidenta, alcalde de la ciudad de Mérida, consejera de Cultura, el resto de autoridades y amigas, amigos, compañeras, compañeros de esta maravillosa profesión. Y buenos días a todas y a todos los medios de comunicación, que, como sabéis, es importante, yo creo que este día, para que demos el pistoletazo de salida a la 71ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Tenía ganas ya de poder presentar, porque realmente ha sido un proceso complicado, hemos tenido poco tiempo para preparar una programación, pero estamos muy contentos del trabajo realizado y del resultado, que como ahora vais a poder apreciar. Os han entregado un dossier de 110 páginas donde podéis apreciar toda la actividad. Voy a hacer un resumen, pues sería muy largo contarlo todo, y luego voy a invitar a algunas de las personas que me acompañan, para que no sea muy largo, intervenciones sobre todo de los estrenos que va a haber en el Teatro Romano. Como digo, es un honor poder dar este pistoletazo de salida a esta nueva edición, un evento en el que la historia y la emoción se encuentran, que es el lema de esta edición, y que ha sido y es testigo de siglos de cultura, de tradición y de pasión.
Mérida, con su legado romano y su alma brillante, nos invita a sumergirnos en una experiencia que combina lo antiguo, lo moderno, lo histórico y lo emocional. Cada obra que hemos seleccionado para esta programación refleja esa dualidad, esa magia que surge cuando el pasado y el presente se entrelazan en el escenario. Durante 2 meses vamos a poder disfrutar de innumerables representaciones que nos transportarán a épocas pasadas, reivindicando historias que han marcado nuestra identidad y reviviendo historias que han marcado y que despiertan intereses y emociones a lo largo de estos 2 meses. La 71 edición comenzará el 4 de julio y se desarrollará hasta el 31 de agosto. 2 meses completos de programación que albergarán a más de 150 representaciones. 10 espectáculos en el Teatro Romano, 7 en el Teatro María Luisa, 7 en las extensiones de Madrid, Medellín y Regina. Y como en años anteriores, no se limitará a estos espacios, sino a recorrer también los distintos enclaves arqueológicos dentro de la programación de Augusto en Mérida, que tendrá ahora veremos muchísimas representaciones. A esto se suman las conferencias, los encuentros, pasacalles, exposiciones y un largo etcétera que vamos a ir desgranando a lo largo de mi intervención. En el Teatro Romano, que será escenario de 10 espectáculos, 9 de teatro de texto y 1 de teatro musical. Comenzaremos el 4 de julio abriendo la programación en el Teatro Romano con la obra Numancia, una producción de la Comunidad de Madrid para los teatros del Canal, que pondrá en escena, bajo la dirección de José Luis Alonso de Santos, un histórico que ha trabajado mucho en este festival y que hacía muchos años que no venía a dirigir, y que estará protagonizado por Arturo Querejeta, que nos acompaña esta mañana aquí. Continuaremos del 9 al 13 de julio con la coproducción extremeña Alejandro y el eunuco persa, de Miguel Murillo, y que está dirigida por Pedro Antonio Penco y protagonizada por Guillermo Serrano, Miguel Ángel Amor, Rafael Núñez, Paula Wosaski, entre otros, que tenéis en los repartos en el folleto. La semana siguiente de estas representaciones vamos a empezar con un experimento, que es, vamos a traer la vuelta al escenario del espectáculo Ifigenia. Diréis, ¿por qué un espectáculo que estuvo el año pasado en el Teatro Romano vuelve 2 días? Porque en esa semana estará Ifigenia y estará Edipo Rey de la Fundación Teatro de Roma. Es un acuerdo que hemos firmado con la Fundación del Teatro de Roma y el Festival de Ostia de Roma para llevar una producción de Mérida a Roma y traer una producción de Roma a Mérida. Y en este caso hemos elegido Ifigenia, que ya era un espectáculo producido, que ya estaba en vigor y que está protagonizado por María, por Juanjo, y que queremos que sea el inicio de una colaboración que vamos a intentar desarrollar bianual para traer espectáculos de Roma y llevar espectáculos que produce el Festival de Mérida a Roma. Y empezamos, por eso esa semana estará Ifigenia y Edipo Rey, porque Ifigenia irá la semana siguiente a Roma a actuar. Es decir que, bueno, creo que es una nueva novedad que tiene esta nueva etapa del festival y que queremos que sea lo más internacional posible. El espectáculo Edipo Rey será en italiano con subtítulos en castellano y estarán los días 18 y 19 de julio. La semana siguiente estará el espectáculo musical Cleopatra enamorada, el musical, un texto de Florian Recio,
y protagonizado por Natalia Millán y Alex Doherty, que nos acompaña también, dirigido por Ignasi Vidal, y que también está producido por Pedro Macarro, de Almendralejo. Es decir, que este año vamos a tener 3 propuestas de coproducciones extremeñas dentro del Teatro Romano. Del 30 de julio al 3 de agosto llegará el turno de Electra, escrita por Eduardo Galán, que nos acompaña también aquí, sobre textos de Sófocles, y que estará dirigido por Lautaro Perotti, un director argentino que también debuta en el festival y que está protagonizado por María León, Elisa Matilla, Pachi Freites, que os agradezco que estéis esta mañana aquí, entre otros. El resto del reparto está en el documento que os hemos entregado. Este espectáculo estará, como digo, del 30 de julio al 3 de agosto. Ya en agosto, metiéndonos, la programación continuará con el espectáculo Memorias de Adriano, que es una coproducción del Festival de Mérida con el Teatro Romea de Barcelona, y la obra de Margarita Ursenay estará protagonizada por Lluís Omar, que está por aquí, que estamos muy contentos de que puedas volver al festival. Como digo, estará del 6 al 10 de agosto y estará dirigido por Beatriz Jaén, que también debuta en el Festival de Mérida, que será su primera dirección en el Teatro Romano. Continuaremos con el espectáculo Troyanas, dirigido por Carlota Ferrer, que ya debutó el año pasado en Mérida, y protagonizado por Isabel Ordaz, al frente de un gran reparto, que también te doy las gracias por acompañarnos. Como digo, estará del 13 al 17 de agosto en el Teatro Romano. Continuamos en el Teatro Romano del 20 al 24 de agosto con Los Hermanos, la obra de Terencio, que también se hace por primera vez en Mérida, y que estará protagonizado por Pepón Nieto, Eva y Santa, Cristina Medina, y también Pepón Nieto, que nos acompaña esta mañana. Y cerraremos la programación del Teatro Romano con la obra Jasón y las Furias, de Nando López, y que está protagonizado, es una coproducción también extremeña con el Teatro del Noctámbulo, que está protagonizado por José Vicente Moirón, que nos acompaña por aquí, José Vicente Moirón, aquí está Gabriel, y que cerrará la programación del Teatro Romano, que estará, como digo, del 27 al 31 de agosto. Como podéis comprobar, 2 meses completos de programación en el Teatro Romano. La programación en el Teatro María Luisa estará compuesto por 7 espectáculos, 2 de ellos portugueses y un espectáculo de danza que viene de la República Dominicana y de Cuba. Posiblemente este sea el festival con más propuestas internacionales que haya tenido en las últimas ediciones. Y como son espectáculos que ya algunos se han estrenado, están recientemente, vamos a poner un vídeo del si nos dejáis, en aquellas, no sé si se puede, aquí o en aquellas pantallas, si se puede poner, pues podéis verlos. Estebanas, el 12 de julio, el espectáculo de danza de Redactor, después el día 19 de julio, Ulises, el día 20, Antonio San Juan protagonizará Echarle la culpa a Pandora, el 26, el espectáculo Prometeu en portugués, con subtítulos en castellano, el 1 de julio, Agripina, de Nuria Cuadrado, y cerraremos con Orestiada,
dirigida por Ernesto Caballero, recientemente estrenada en la Abadía de Madrid. Como podéis comprobar, son distintas propuestas que han... Ya os podéis poner, sí. Son distintas propuestas que estarán en el Teatro María Luisa y que nos permiten arriesgar para otros formatos que estarán, como digo, desde principios de julio hasta la primera semana de agosto. Y como en ediciones anteriores vamos a tener las distintas extensiones. Empezaremos con la extensión de Madrid, que albergará distintos espacios en el Teatro Bellas Artes, la Latina, también en colaboración con los teatros del Canal estará un espectáculo. Empezamos con Iconos o la exploración del destino con Rafael Abraz el Brujo, que estará desde el 27 de mayo al 1 de junio. Continuará Lisístrata Montoya, que nos acompaña Coco, que ya estuvo el año pasado en el Teatro María Luisa representando Lisístrata Montoya, una propuesta hecho por mujeres gitanas que gustó mucho y que estará en Madrid del 4 al 8 de junio. Ifigenia también estará en el Teatro Bellas Artes del 11 al 15 de junio y completará la programación de República de Roma del 18 al 22 de junio y del 25 al 29 de junio Casandra o el elogio del fracaso. Es decir, distintas propuestas que estuvieron en el Teatro María Luisa y en el Teatro Romano. Queremos poner en valor las actividades que se hacen en el Teatro Romano y en el Teatro María Luisa y que se puedan ver en la capital del reino. También estará el espectáculo Coriolano, protagonizado por Roberto Enríquez en los teatros del Canal, y finalmente en el Teatro La Latina estará la compañía Las Niñas de Cádiz con Las Vingueras de Eurípides, un espectáculo que dirigió José Troncoso. Medellín empezará el 25 de julio con el espectáculo Coriolano, continuará el día 26 con Iconos o la exploración del destino y el 27 de julio estará el espectáculo La Aparición de la compañía Verbo Producciones, que nos acompaña por aquí Fernando Ramos, y que también estará el espectáculo El Pasacalle Aquiles, que ya estuvo en Mérida hace unas temporadas y que se representará el 25 de julio. La extensión del festival en Regina comenzará el 1 de agosto con el espectáculo El Gorgojo, en colaboración con el grupo de la ONCE, y que, como siempre, quiero agradecer a la ONCE el que esté colaborando con nosotros con un espectáculo hecho por actores invidentes y que se representará en el Teatro Romano de Regina el día 1 de agosto. El 2 de agosto le tocará el turno a Ifigenia y el 3 de agosto le llegará el turno a La Aparición. Como sabéis, todos los años los espectáculos que se estrenan en el Teatro Romano intentamos que estén en las distintas extensiones. Este año no estará la extensión de Cáparra porque ha entrado en una remodelación muy amplia, que va a estar prácticamente un año de obras, el monumento, el espacio donde se hacían las representaciones, y por seguridad y porque queríamos que estuviera en condiciones, es decir, que está lleno de andamios y demás. En esta edición no se va a poder hacer, pero estamos estudiando que en la próxima edición, que en vez de un fin de semana, sean 2 fines de semana, para dar lo que no se ha hecho este año, se haga el año que viene. Continuamos con las distintas actividades, talleres, exposiciones, conferencias. Nos acompaña también por aquí Santiago, el coordinador de las conferencias, las exposiciones en el Museo Nacional de Arte Romano, en el Museo de Oyasu de Irún, en el Museo de Lisboa, en la exposición del Museo Nacional de Arte Romano lleva por título Logos, Palabra y Pensamiento en Augusto Emérita, y también estará la exposición Ellas Hablan. Y en julio y en agosto, en la sede del festival, en colaboración con el Consorcio de la Ciudad Monumental, estará la exposición Esa minoría inmensa,
que se centra en los personajes interpretados, olvidados de nuestro pasado, y que también estará en Irún y en Lisboa. Como podéis ver, hay representaciones teatrales fuera de Extremadura y fuera de España, y exposiciones fuera de Extremadura y fuera de España. También Concha Rodríguez va a estar coordinando el encuentro de creadoras escénicas, que este año lleva por título Casandra, la profetisa silenciada como castigo, la lucha entre la verdad y la credulidad. Título largo, el que nos plantea este año Concha. El encuentro de Mojo, que este año le dedicaremos a la inteligencia artificial, que es algo que nos suena ya a todos. El curso internacional de música de Mérida también estará presente. Los talleres CERES, que se hacen en 20 municipios extremeños y que va a estar impartido por 20 compañías extremeñas. El ciclo de cine también volverá todos los lunes en el pórtico del foro, y que estará... Voy a hacer una referencia a una de las películas que vamos a proyectar, que es una película documental, que es El baile del alquimista, que es un documental que está coproducido por la Academia de las Artes Escénicas de España, y que está dirigido por Arantxa Vela, y que son extractos del espectáculo Seresade, protagonizado por María Pajés, que estuvo en el Teatro Romano de Mérida y que se grabó cuando estuvo haciendo las representaciones. Y queríamos que era importante que estuviera ese documental, porque es una visión del Teatro Romano de Mérida impresionante. Por eso lo destaco. Pero bueno, hay muchas películas, cerrando el ciclo con Gladiator número 2, para que veamos una película de romanos los lunes en el Teatro Romano. Este año también tenemos una novedad. Cada año hacemos los pasacalles, todos los sábados pasacalles. En esta ocasión va a haber 4 pasacalles, 4 títulos. Empezamos con Sócrates en las nubes, de la compañía Tupa Percusión Teatral; Aquiles, que también estará un día en Mérida; Ecus versus Pegasus; y Olympic, de la compañía Illana, que también estará en programación. Es decir, que vamos a tener una variedad de pasacalles todos los sábados de julio y agosto. Y un año más nos acompaña la programación Agosto en Mérida, coordinada por Te Apetece Teatro, y que nos llevará a distintas ubicaciones de la ciudad de Mérida: al Templo de Diana, al Pórtico del Foro, las Termas de Pontezuela, al Parador de Mérida, donde habrá distintos talleres, montajes y distintos espectáculos. Tampoco a esta cita va a faltar el espectáculo Héroes y Heroínas, con 3 historias que se representarán todos los domingos en la Plaza de España de Mérida, dirigidos por Esteban García Ballesteros. Y también este año, continuación de la edición del año pasado, tenemos el programa Dancing History, que es un programa en el que participan 13 entidades europeas dentro del programa de Europa Creativa, y que este año se centra en la promoción de los espacios arqueológicos a través de las artes escénicas, y más en concreto la danza. Entonces habrá una serie de espectáculos que se van a desarrollar en el Templo de Diana y en distintos espacios de la ciudad romana, de la ciudad de Mérida. También están programados 4 talleres, 3 residencias, un seminario y 10 representaciones. También tenemos una novedad este año, y es la presentación del Festival de Mérida a nivel internacional. Os recuerdo que hemos presentado en Viena, en Bruselas, en Buenos Aires, el año pasado en Nueva York, y este año vamos a presentar la programación del Festival de Mérida en la Expo de Osaka, en Japón. Y además habrá también una pequeña representación de Teatro del Noctámbulo, que llevamos una de las funciones que hicimos aquí en el festival. También
tenemos otra presentación, esto será el 22 de mayo, el 4 de junio en la Academia de España en Roma presentaremos la programación del Festival de Mérida y también haremos un fragmento de Ifigenia en Roma para mostrar un poco lo que se hace en el festival. Y cerraremos las presentaciones internacionales en Lisboa el 16 de junio. Es decir, que estaremos en Osaka, en Roma y en Lisboa. Creo que es importante también poner en valor que el festival no solo puede traer espectáculos, sino que puede presentarse y llevar espectáculos fuera de su entorno. Decir que es una programación amplia, diversa, variada, muy extensa y que, como he dicho al principio, son más de 150 representaciones y de muchísimas actividades que se van a desarrollar a lo largo de estos 2 meses. Desde hoy, desde ahora, desde la 1 del mediodía, se ponen las entradas a la venta con un descuento que va del 10 al 30% hasta la primera semana de junio y invito a todo el público a que ya pueda empezar a comprar las entradas. En definitiva, como digo, una promoción variada, diversa, pensada para atraer a un público muy variado y que pueda disfrutar de las noches de Mérida y de Extremadura y que pueda, como digo, ser protagonista de lo que va a suceder en esta edición. Muchas gracias a todas y a todos y ahora voy a dar la palabra de una forma muy rápida. Les voy a pedir brevedad porque yo no voy a bajar el micrófono, pero sí voy a intervenir y decirles que se callen. Así que os digo que breve porque sobre todo los medios tienen que hacer su trabajo, tienen que irse a sus respectivas casas, me refiero a sus lugares de trabajo, a editar y a hacer las crónicas, a hacer los reportajes, tanto de radio, de prensa y de televisión. Pero sí me gustaría que unas pequeñas palabras de algunos de los estrenos que se van a producir en el festival y que nos cuenten así de una forma rápida qué es. Vamos a dar la palabra a Arturo para que nos hable de Numancia. ¿Qué tal? Buenos días, presidenta, autoridades, miembros del festival, medios, compañeros, compañeras. Gracias por la invitación a participar en este festival, porque todos sabemos que Mérida es el mejor escenario natural para presentar un espectáculo y nos hace especial ilusión el presentar el nuestro. Carmen del Valle, que se me ha escondido por ahí, y Arturo Querejeta somos integrantes de un elenco de 21 personas. Tranquilo, Jesús, no voy a citar a todos. Que va a representar Numancia de Cervantes, una compañía auspiciada por la Comunidad de Madrid y con producción ejecutiva de GG Producciones. José Luis Alonso de Santos, director del espectáculo y también autor de la versión, ha dicho de Numancia que es la primera gran tragedia española sobre el honor colectivo. No podría estar más de acuerdo, porque Numancia nos plantea una pregunta esencial. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer para preservar la libertad? Y en estos tiempos tan atribulados que nos ha tocado vivir, con el escenario de guerras, de violencia generalizada, nos interpela como sociedad sobre a dónde estaríamos dispuestos a llegar para no caer en la esclavitud. ¿Seríamos capaces de conjurarnos como sociedad, llegando a arriesgar incluso la propia vida? La respuesta a todas estas preguntas el 4, 5 y 6 de julio en este maravilloso festival. Muchas gracias. Pablo Pérez nos habla de Alejandro y el Eunuco. Buenos días. Alejandro y el Eunuco Persa es una producción que presentamos al festival este año, una pequeña productora de Cáceres en concreto, y queremos plantear la historia de Alejandro, pero vista desde otro perfil. La historia de Alejandro y el Eunuco Persa probablemente ha permanecido en la trastienda de la historia. Entonces nosotros queremos sacar esa historia donde Bagoas, el Eunuco Persa y Alejandro convivieron no solo las guerras
y las penalidades, también las victorias, pero también el cariño, también la pasión, también las caricias y también los besos. Pretendemos plasmar sobre el escenario a un Alejandro Magno, ese líder grandioso, ese semidios, esa persona divina, por así decirlo, o casi divina, pero también una persona excepcionalmente humana y que con la pasión y el amor que siente hacia Bagoas muestra en el escenario que también sentía y que también era humano principalmente. Nada más, muchas gracias. Somos un elenco de 13 personas, todos o casi todos extremeños, y entonces muy contentos y muy satisfechos de estar hoy aquí con vosotros. Gracias. Presidenta, Jesús, autoridades, prensa, compañeros, seré breve. Fue una maravilla poder trabajar el año pasado en el festival, en ese maravilloso teatro que tenemos aquí en Mérida, dando voz a tantas mujeres y reflexionando sobre que ya estaba escrito desde hace muchos años, hace muchos siglos, ya lo escribían los griegos y muchas veces ya venía escrito de antes, de los hindús. Se solucionaban los problemas maltratando a una mujer, matando a una mujer o incluso a un niño. Ifigenia defiende la lucha contra la violencia de género, también contra la lucha contra la violencia contra los niños, y fue muy bonito llevar la voz de tantas mujeres a tanta gente, el éxito que tuvo, y bueno, tanto a Silvia Zarco, a Eva, a Mariel Mesón, Nuria, mis compañeras, nos hace muchísima ilusión volver otra vez, un año más. Creo que lo hizo Margarita Sirgu una vez, volver con la misma función, y por supuesto representar a España, a Extremadura, en un festival en Roma como es el de Ostia, y llevar la voz de tantas mujeres también tan lejos. Estamos ilusionados, y bueno, hablo en nombre de una compañía que es de Guareña y es una compañía extremeña, con lo cual hace más ilusión. Nos han tomado como hijos adoptivos a María Garralón y a mí, y bueno, pues un abrazo para ellos y nada, pues deseando que llegue el Festival de Mérida, deseando viajar a Roma y deseando hacer también esas extensiones por Extremadura y por todos los sitios que vamos a ver. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, he sido elegido como la persona menos cualificada para hablar de Cleopatra enamorada, que es la obra que representaremos del 23 al 27 de julio, escrita maravillosamente por Florian Recio, producida por Pedro Macarro, ambos extremeños de pro, dirigida por Ignacio Vidal, no sabemos aún cómo, pero esperemos que muy bien. Interpretada por Natalia Millán como Cleopatra y un servidor como Marco Antonio, con Paco Morales, Iván Clemente, Habana Rubio, Beatriz Roth y Virginia Muñoz. Es un drama musical, me han pedido que diga, porque lo es. Y la verdad, bueno, estamos encantados, lógicamente, por mi parte, muchísimo, sobre todo me hace mucha ilusión volver a Mérida, porque mi primera experiencia fue en verano de 2020, que no sé si recordáis que aquel año pasaron cosas y no pudimos vivir la experiencia completa, y la verdad es que para mí es un regalo y un sueño poder estar aquí otra vez, así que contentísimo. ¿Me dejo algo? No. Pues entonces, encantado de veros a todos. Salimos los dos porque yo tengo buen escorzo. Muchísimas gracias al festival, muchísimas gracias a Jesús y Marro. Llevamos muchos años esperando trabajar juntos. Sí, que yo llevo 58 años esperando trabajar con Elisa, y Elisa lleva 59 esperando trabajar conmigo, así que solamente por eso yo no me lo perdería. A ver si nada más que cumplo años yo. Exactamente. En palabras del director de Lautaro, esta versión de Electra quiere
hacer una reinvención del mito, quiere hablar de la familia y quiere hablar de dos mujeres, en este caso madre e hija, que son Clitemnestra y Electra, y explicar un poco, ¿no?, por qué las han condenado y la opinión pública siempre ha tenido esa opinión de ellas quieren dar su versión. Exactamente. Contamos con una excelente versión de nuestro querido Eduardo. Contamos con María León, otra excelente protagonista, además de un elenco fantástico, y la dirección de Lautaro Perotti, que yo creo que lo va a petar. Muchas gracias, nada más. Sí. Hola, buenos días, presidenta, consejera, alcalde, Jesús. Yo estuve aquí en la primera edición tuya, ¿no?, en el 2012, que abrimos el festival con la maravillosa ELADE, y con Concha Velasco, con Maribel Verdú, con José María Pou y con Silvia Pérez Cruz. Entonces, esta es mi cuarta vez. Bueno, la verdad, feliz de estar aquí en este proyecto, como has dicho, Teatre Romea y el festival. Memorias de Adriano, ahí es nada, ¿no? O sea, esa maravilla, esa novela que estaba en boca, no sé si de todas y de todos, pero de muchos y de muchas por allá en los años 80, un referente, creo que era Felipe González, que decía que era su libro de cabecera. Bueno, pero quiero decir que estaba en boca de todos. Entonces aquí ya se había hecho, creo, en el festival, con dirección del Escaparro y hecho por Pepe Sancho. Estaba también Rosa Novell, en el personaje de Plotina. Aquí hacemos una nueva versión que la hace Brenda Escobedo, que no es sencillo, porque claro, la novela es maravillosa, pero pensar en eso y luego pasarlo al teatro, bueno, ya llevamos un tiempo trabajando, ella muchísimo más, junto también con Beatriz Jaén. Creo que era importante en esta ocasión, ¿no?, porque aquí está Marguerite Yourcenar, que es casi una vida dedicada a una figura como es Adriano, y creo que era importante que fueran mujeres quien hiciera la versión, que dirigieran el espectáculo, cuando la autora es también una mujer como Marguerite Yourcenar, una sensibilidad única, y que yo estoy feliz de pensar que estoy en vuestras manos. La novela, bueno, pues la obra, es que no se puede decir nada, ¿no?, pero hoy, escuchando a la presidenta, ¿no?, ir a hablar de cultura y de artes, y qué bien suena, ¿no?, que de repente estemos juntos, el mundo de las artes, el mundo de la política. Esto cada vez parece más como una quimera, ¿no?, como algo que está como muy alejado una cosa de la otra, y creo que en este caso pues Adriano nos echa una mano, porque es en siglo II, emperador, amante de las artes, helenista, humanista, pacifista, con sus sombras, es un ser también que tiene sus sombras. No se las vamos a ocultar, porque eso también sería creo, un error, pero creo que nos puede servir a todos en estos momentos de un rumbo, digamos, un poco perdido, pues desde las altas esferas alguien que puede ofrecer una alternativa que todavía nos permita soñar. Muchas gracias. Isabel Ordaz. Amenazo con unas notas, pero después de tu advertencia tan severa, me parece que me autocensuraré seguramente. Bueno, gracias a todos, a las autoridades, a las instituciones, por acoger, propiciar esta fiesta de la cultura, del arte, de la poesía, en definitiva. Gracias a Jesús Cimarro, porque desde la primera vez que le propuse este proyecto, yo presento Las Troyanas, con dirección de Carlota Ferrer y versión de ambas, que nos hemos atrevido a hacerlas, y me apoyó desde el primer momento, así que muchas gracias. Las Troyanas es una obra, como saben, increíblemente rica en lecturas, en posibilidades de montaje, pero sobre todo lo que más nos fascinó y nos inspiró fue la posibilidad de reflexionar sobre nuestro presente.
Nuestro presente es, quiero decir con esto, que es una obra de una gran modernidad. En ella se pueden encontrar continuas reflexiones, puentes, referencias, símbolos, argumentos para hablar de la guerra. Las troyanas habla, entre otras cuestiones importantes y trascendentes, sobre todo de la guerra. La guerra es la cruel protagonista de la obra. Alrededor de ella acontece todo el dolor, la muerte, las consecuencias, siempre trágicas, evidentemente estamos hablando de una tragedia, y sobre todo lo que plantea Eurípides es un profundo debate, la feroz crítica que hace sobre las razones últimas de la guerra, que no son nobles en ningún caso, que esconden bastardas intenciones, a pesar de que siempre se nos presentan envueltas en la dignidad y el honor del guerrero, que no existe. A pesar de la hermosa literatura que hemos heredado de nuestro pasado, hablando de ella, ¿no?, de la guerra, nos dice entonces Eurípides que a él lo que le interesa son las víctimas, de eso habla, ellas son las que interesan, la brutalidad y la barbarie que sobre ellas ejerce. Quizá, y esto es una teoría mía, a lo mejor por eso Eurípides escogió la voz femenina para narrarnos esto. Hécuba, Casandra, Andrómaca y, por supuesto, Helena. Son ellas, junto con el resto de las mujeres del coro o del pueblo, las que, junto con los niños, ya se ha dicho aquí, me parece que desgraciadamente hay muchas propuestas que hablan de lo mismo, sufren la mayor crueldad, también los hombres la sufren, desde luego, en un momento determinado. Hécuba dice: ¿dónde están los hombres? Porque solo ve cadáveres, ¿no? De esto hablan las troyanas, aparte de otras muchas e interesantísimas debates que plantea Eurípides, que es que me parece modernísimo, es que es muy moderno Eurípides. Por ejemplo, habla de el individuo y la trascendencia, que no es moco de pavo. Ya termino. Podemos decir religión, podemos decir mitología, pero habla de eso. En un momento determinado nos preguntamos, ¿verdad?, que, fíjate, tantos siglos atrás, y ya se estaba preguntando la transición entre la fe y la responsabilidad civil. En definitiva, nos ayuda a reflexionar sobre lo que significa ser ciudadano, individual y colectivamente. Así que de esto creo que ya solo me queda decir que esperamos estar a la altura de las circunstancias. Gracias. Hola, buenos días a todos. Hola, compañeros. Bueno, vosotros también, porque ya he venido tantas veces que nos conocemos, como si fuéramos compañeros. Primero de nada, dar las gracias a Jesús Cimarro, al Festival de Mérida, por darme la oportunidad de volver una vez más a subirme a la arena del Teatro Romano. Es la quinta vez que vengo a este festival. Dicen que no hay quinto malo. Vengo otra vez a hacer comedia, a hacer Los Hermanos de Terencio, que es un autor al que yo le tengo especial cariño porque debuté en el Festival de Mérida con El Eunuco, también de Terencio. Es una producción, no es una producción mía, los anteriores espectáculos en los que he venido yo estaba en la producción y eso te mete un vértigo distinto. Ahora vengo contratado como actor, que me vengo un poquito más relajado, aparte ya del nervio que uno trae ya de por sí, pero por lo menos en los temas de la producción viene uno más relajado. Producen GNP, una productora con Josu y con Julio a la cabeza, que están aquí, y dirigida por Chiqui Caravantes, que es director malagueño igual que yo y que tiene muchas ganas. No ha podido estar aquí porque está ensayando un espectáculo nuevo para el Teatro Español, pero me dice que os diga que tiene muchas ganas, que está ansioso por dirigir por primera vez, por venir a Mérida, y la verdad es que es muy ilusionante ver cómo alguien que no ha venido nunca a Mérida vive la sensación de venir por primera vez a un festival como este. Yo solo tengo palabras de agradecimiento al festival y espero pasármelo igual de bien, y que a la 1 han abierto debemos estar a punto de colgar el cartel, así que vendamos mucha entrada y que nos lo pasemos bien. Gracias.
Bueno, Jesús, yo quería agradecerte y al festival que hayas confiado de nuevo en nosotros. Has hecho bien. Entonces, la última vez que pisamos, bueno, gracias a la presidenta María Guardiola, la consejera Victoria Bazaba, nuestro alcalde Antonio Osuna, la última vez que pisamos Teatro del Noctámbulo, la arena del Teatro Romano de Mérida, fue hace 6 años con un Tito Andrónico de William Shakespeare en versión de Nando López. En esta ocasión es Nando López quien firma este texto que vamos a poner este año en el festival, que se titula Jasón y las Furias. Es un texto absolutamente inédito, por lo tanto es un estreno absoluto para el Festival de Mérida. Nando López construye la tragedia de Jasón inspirándose en 4 grandes fuentes clásicas. Se ha inspirado en autores como Apolonio de Rodas, Valerio Flaco, Eurípides y Séneca. ¿Qué nos muestra? Nos muestra una visión de este personaje, de este héroe, con sus sombras y sus contradicciones, que eran muchas. Y nos da un prisma mucho más abierto diferente del que conocemos tal y como nos presentan la tragedia de Medea. Se trata de una tragedia muy viva, es un texto muy interesante, impresionante, está escrito con un gran dominio de los saltos en el tiempo. Vamos a jugar con el presente y el pasado, es decir, nos podemos encontrar en el pasado donde Medea y Jasón sienten un amor absoluto, como en la actualidad donde sienten un odio tremendo, ¿no? Se van a tratar muchos temas, la violencia vicaria, la persecución del extranjero, el apátrida, la vulnerabilidad del héroe, digamos que el sometimiento en algunas ocasiones de las instituciones y de aquellos que ostentan el poder político y en la persecución a estos destinos, que acaba convirtiéndose este destino trágico en un destino social. Está dirigido por Antonio Castro Guijosa, que lo tengo allí, que ha venido desde Madrid. Él ya dirigió Tito Andrónico de manera extraordinaria, ya ha dirigido otras producciones nuestras de corte contemporáneo. Tengo a Carmen Mayordomo aquí al lado, a Gabriel Moreno, a un elenco de actores que es el núcleo duro de la compañía. Y como solamente tengo 2 minutos y no quiero daros más la chapa, me queda un montón de cosas. Solamente quiero decir: salve emérita Augusta, salve el teatro, viva el teatro. Y para los extremeños es siempre un privilegio poder pisar esta arena y demostrar que estamos aquí. Viva el teatro, y queremos dar el mejor cierre para estar a la altura de este digno festival. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. Voy a hablar de las extensiones. Bueno, voy a ser muy breve. La extensión es una oportunidad más de aquellas obras que estrenamos el año pasado, que tengan vida, que se sigan mostrando, y que por lo tanto esta oportunidad que te da el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que realmente es una oportunidad única, porque hay muy pocas oportunidades en este país para poder producir obras grecolatinas, y entonces el festival te respalda así para poder llevarlo a todos los rincones y hacer, no solamente en extensión, sino también en tiempo y en cariño, más grande si cabe, el Festival de Teatro Clásico de Mérida, porque yo creo que precisamente visitando todos esos escenarios y saliendo de Mérida, el festival se hace aún más grande, y por ende la ciudad de Mérida se hace también muy grande, porque estoy convencido que mucha gente se verá empujado a venir al festival, aquellos que, por ejemplo, en Madrid vean por primera vez una obra del festival. Así que muchísimas gracias. Buenos días, soy Raquel Bazo y vengo a hablaros de Augusto en Mérida. Es un proyecto que cumple un doble objetivo, en este caso pensando siempre en la ciudadanía. Por una parte, se realizan las representaciones teatrales a las 9:30 de la noche, cuando empieza a caer el día, y son en las distintas calles y plazas abiertas al público, de manera que se piensa sobre todo en un público familiar y en un público que es transeúnte y que por un momento se sienta en una grada o en una silla y disfruta de un espectáculo que no esperaba encontrarse. Y por otra parte, con la ciudadanía también cumple otro objetivo fundamental, que es ofrecer la oportunidad a toda la gente que hace teatro como una actividad lúdica o recreativa o intelectual. Se le permite durante todo el año estar trabajando para que ahora veamos ese botón de muestra que son las representaciones. 23 espectáculos distintos se van a ver en los casi 44 días
de programación que va a tener este año A Gusto en Mérida. Toda la información estará en nuestra página web y desde ahí podréis acceder también a la venta de las distintas entradas o solicitar las entradas gratuitas. No quiero irme sin agradecer al Festival de Mérida y al Patronato Consorcio Festival de Mérida la confianza que deposita cada año, no en nosotros, sino en la gente que respalda este proyecto. Siempre, todos los años digo que somos más de 100, creo que este año, me agarro fuerte, este año creo que vamos a coordinar 200 personas a lo largo de estos 40 días largos, pero intensos días. Así que muchas gracias al festival y muchas gracias al Ayuntamiento de Mérida que da soporte durante todo el año. Muchas gracias. Quería que viniera Yikov, que está por aquí, que nos hable del proyecto, del programa de Europa Creativa Dancing History, y nos acompaña para hacer la traducción. Para hacer evidence. Buenos días. Yo hablo español, pero prefiero en inglés. First of all, for me it's a big pleasure to be here in this significant moment of this year edition of the festival. My name is Živko Željaskov and I'm part from Dancing Histories project. Our company is based in Sofia. It's a big pleasure for me that we are going to perform and to create our work here in Merida. We are going to work our creation will be based on the myth of the Minotaur. So the project has different locations in Europe, and each of the company involved in the project develop the concept and trying to find the possibility for collaboration with the local community. Something which is very important, that we are not just presenting our productions, we are trying to interact with the local community and to be more close with the all social, cultural processes in each part where we are performed. So thank you to the festival, thank you very much for this opportunity and good luck with the festival. Traduzco rápidamente, que el tío sabe español, pero macho el marrón. Básicamente dice que está encantado de estar aquí en este festival, en este momento tan importante que, bueno, ya le hemos hecho saber lo importante que es para nosotros, sobre todo la gente de Extremadura, este festival. Nos comenta que son una compañía de Bulgaria, Derida Dance Center, él es Živko, y vienen aquí a presentar su proyecto, igual que van a venir otras 3 compañías de Suecia, de República Checa y de Polonia. Es un proyecto coordinado por la Unión Europea, por Europa Creativa, y ellos vienen aquí y lo que nos quiere hacer ver es que no solamente vienen a presentar sus producciones, sino que vienen a co-crear con las comunidades locales. Es decir, ellos vienen aquí, se empapan, se inspiran con las comunidades locales. Ellos, por ejemplo, van a crear, a partir del mito del Minotauro, van a crear su espectáculo trabajando con la comunidad LGTBIQ+, que tenemos aquí fundaciones en la ciudad de Mérida, y así van a hacer las demás compañías que van a venir. Por lo demás, agradece al Consorcio Patronato Festival de Mérida y a la ciudad de Mérida por el cariño y por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí porque tiene que salir el logo del programa. Solo quería deciros que gracias a este programa que hemos mantenido durante 2 años, se va a poder hacer a partir de ahora. Hemos aprovechado ese impulso que nos da Europa Creativa, y para las siguientes ediciones del festival va a haber una semana de danza que en principio será en el Templo de Diana, y en el que procuraremos invitar también a otras compañías de otros países, para que eso ya cree también semilla dentro del festival y haya una semana de danza dentro del festival. Hay también otras actividades, estaba por ahí antes Pedro Mateo, de Instituto de Arqueología, que también tenemos charlas para más profesionales, para ver cómo se utilizan los recintos arqueológicos, y talleres que también participan ellos. Muchas gracias a todos. Pues nada, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, los periodistas. Sí, una cuestión. Aquí las preguntas que tengan que ver con el festival, por favor, y luego si hay otra de actualidad, pues les atiende la presidenta fuera o quien consideren. Preguntas del festival. Buenas tardes y bienvenidos a todos aquí a Extremadura.
la huella de Jesús Cimarro, de Pedro Blanco, de José Recio y todo su gran equipo jamás ya se podrá separar de la historia del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Pero Jesús, ¿qué se siente, de verdad, cuando siempre la profesión, la justicia, las instituciones y los resultados te dan la razón? Gracias. Bueno, toda licitación, cuando un festival se externaliza, toda licitación tiene un proceso. Este ha tenido un proceso que, como muy bien ha dicho la presidenta en la reunión del Consejo Rector, ha contado con todas las garantías. Y, aunque se ha alargado en el tiempo, se han dado todas las garantías para que estuviera como tiene que estar. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor. ¿Y qué se siente? Bueno, que tengo una tarea por delante muy probada, que es el sacar adelante el festival en tan poco tiempo, pero con las mismas ganas que he tenido siempre. Y además, sobre todo, con una gran representación que aquí está del teatro español. El Festival de Mérida es un festival que es único en su esencia en toda Europa. Antes decía que en el sur de Europa, es en toda Europa, porque ningún festival tiene las características que tiene el Festival de Mérida. Y eso hay que ponerlo en valor y hay que venderlo a otros países. Y eso es lo que vamos a hacer, con mucho orgullo. ¿Alguna pregunta más? Creo que... ¿Tienes alguna pregunta? Ah. Pues nada, si no tenéis ninguna pregunta más, muchísimas gracias y bienvenidos a la 71ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.